Santo, 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 Hoy la vamos a ampliar a los adultos, solamente por el día de hoy. Estamos dando una clase a los adolescentes y iniciamos hace 2 meses con varias preguntas y temas que ellos me han pedido. Me dijeron, queremos saber específicamente de esto, y estamos desarrollando la clase basado en ello. Vamos a iniciar por la primera carta de Corintios, y una de las cosas que estamos viendo es ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal en cuanto a la elección que hacemos de nuestras amistades, de la forma en que nos vestimos, de aquello que observamos o miramos en los medios o en televisión, etcétera, etcétera, etcétera? Los jóvenes me han preguntado directamente esto y hemos colocado una base para entender esto. Primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, esto terminamos viendo hace 2 semanas. Todo lo que Dios creó es bueno, pero no todo lo que Dios creó, podríamos decir, es útil para cada uno de nosotros. Aquí en el versículo 12 del capítulo 6, se coloca la primera columna basada en las decisiones juveniles que toman ellos. 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas. Esto es, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Dios no aventará un rayo del cielo antes de hacer algo y destruirá tu vida. Todo lo puedes hacer, mas no todas convienen. La primera base es que, aunque podemos hacer todo, tenemos que reconocer que no todas son buenas para nosotros, nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es, número 1, nosotros elegimos. Basado a la elección, elegimos lo que está bien y lo que está mal. En nuestra elección decidimos qué está bien y qué está mal. Pero recordemos que no todas convienen, y recordemos que no todas pueden dominarnos a nosotros. ¿Ok? Luego veíamos ahí en el capítulo 9, primera carta de Corintios 9, versículo 2, que tenemos que 9, versículo 19 y versículo 20, y también en el capítulo 10, en el versículo 30 y 31 y 32, que tenemos que considerar a Dios siempre que hacemos las cosas. Un ejemplo que le damos a los jóvenes es el tatuarse, por ejemplo, los tatuajes. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel no se podía marcar la piel. Levíticos capítulo 19. El debate sería ¿eso era para los judíos o es para nosotros? Es lo que veíamos. Número 2, 1 Corintios 10, versículo 30, dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que cuando elegimos nosotros algo, tenemos que considerar a Dios. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Número 3. Y se tiene que siempre considerar a el prójimo para ello. No necesariamente a el cristiano prójimo, a todos los prójimos. Dice versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, número 1, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, tú puedes elegir y hacer todo lo que tú quieras, sí, pero no todo conviene. Tienes que considerar a Dios antes de hacer algo, y luego tienes que considerar al prójimo. Lo que yo voy a hacer es causa de tropiezo para el judío, lo que voy a hacer es causa de tropiezo para el gentil, lo que voy a hacer es causa de tropiezo para la iglesia de Dios. Todo lo que quieran hacer, este es el fundamento de una decisión. Verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. En cuanto a los tatuajes, veíamos con los jóvenes que antes se utilizaban en forma religiosa. En la parte, por ejemplo, de las islas de Nueva Zelanda, la serie de Polinesia, toda esta parte de acá, del sur de Australia, los tatuajes siempre se pusieron para darle honor a los dioses de la naturaleza. Así se usaban los tatuajes. Entre los griegos y los romanos se marcaban para darle honor a los dioses. No ha sido sino hace solamente 20 o 30 años que los tatuajes se hicieron populares entre la sociedad. Porque hace 30 años, 40 años, los tatuajes se veían solamente en los drogadictos, en la gente que andaba en pandillas y en otras situaciones. Esto es, para el hermano José Alberto Saldaña, para el hermano Mauro, para el hermano Héctor, para ellos los tatuajes no eran común en aquel tiempo, se veían mal. Para mí, en los años 90, a mí me educaron en la forma de gerencia en McDonald's y me decían que los tatuajes se veían mal y daban un aspecto malo a la compañía, de tal manera que si alguien tenía tatuajes se tenía que poner curitas encima o taparse el cuello. Esto ha cambiado en los últimos 20 años, porque en los últimos 20 años ahora son los artistas, los futbolistas, los presidentes que se ponen tatuajes. Entonces, algo que era tal vez malo en la sociedad, el día de hoy se ve más popular. Y por lo tanto, algo que era malo antes, tal vez no se ve tan mal el día de hoy. Pero la pregunta sería, ¿es incorrecto ponerme yo un tatuaje? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Si la Biblia no dice en el Nuevo Testamento nada acerca de los tatuajes, y si Levíticos capítulo 19 hace mención de los tatuajes, veamos ahí Levíticos capítulo 19, dice ahí en el verso 28, y reitero porque los pueblos cananeos utilizaban tatuajes. Dice 19:28, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Estaba claro que el pueblo de Israel no debería ponerse tatuajes, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el día de hoy? ¿Está bien o está mal? El principio es esto: todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Conviene. La elección, tengo que considerar eso. Número 2, ¿hago el tatuaje para la honra de Dios? Sería la segunda pregunta. Número 3, ¿podría ser el tatuaje una causa de tropiezo a alguien que conozco? ¿A un judío? ¿A un gentil? ¿O a la iglesia de Dios? Y luego lo cambié para los jóvenes y les decía, ok, tenemos a jugadores como Messi, por ejemplo, que tiene todo el brazo tatuado, popular.
el día de hoy, cuando tienes un jugador al cual los jóvenes admiran, ciertamente el joven tiende a hacer lo que hace el jugador. Es el tipo de influencia que tiene. Como el hecho que Ronaldo agarrara la Coca-Cola y dijera esto está mal, $4 millones perdió la compañía con esa gestión. Si a mí me gusta el fútbol y me gusta cómo juega Messi, ¿por qué está mal? Pienso que mis papás son anticuados. Ya no se ve mal el día de hoy. Ya no lo hago en una forma religiosa. Ahora la pregunta sería, ¿será de tropiezo para el prójimo? Y la respuesta la daría cada uno de ustedes basado en los prójimos y en el amor que le tienen a Dios. Abro esto para antes de dar el segundo punto. ¿Quién ve los tatuajes malos? No todos. ¿Okay? ¿Qué les parecería que yo me pusiera un tatuaje? No, pero es que quiero llamar la atención de la nueva generación. ¿Y qué les parece que fuera un tatuaje cristiano? Un versículo de la Biblia acá atrás en el cuello. Y que de pronto como que volteara mucho para que me vieran, ¿verdad? ¿Qué les parecería, hermanos? Ahora, lo que yo les decía a los jóvenes es que los jóvenes también dijeron que estaba mal en mí, pero no lo ven tan mal en ellos. Hablábamos acerca de la vestimenta, número 2. ¿Sí? Sí, pero totalmente de acuerdo, hermano. Pero unas cosas que batallamos, y es parte de esta educación a los muchachos, es que queremos que vean ellos estos debates que ellos van a tener entre los amigos que tienen, entre ellos cristianos. Es el debate que ellos tienen. Porque este debate yo lo he tenido con predicadores que me han dicho, es que el Nuevo Testamento nunca prohíbe los tatuajes. Así un predicador me lo ha dicho. Tú dices, bueno, entonces dices, oye, espérame, entonces, ¿qué tanto debo de considerar ese aspecto para la decisión que voy a poner, que voy a tener en eso? La otra cosa que vimos es la parte de vestimenta. Y entre los jóvenes dijimos, ¿qué está bien ponerse y qué está mal ponerse? ¿Qué se debe de considerar? ¿Qué se debe de considerar? Si vemos aquí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 19, los jóvenes, ustedes muchachos, están más expuestos que nosotros a otras religiones. No solamente religiones latinoamericanas, religiones del mundo. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene un amigo que practica el hinduismo? Levante la mano. Alan, Josué, Samantha y Braulio. ¿Quién de aquí tiene un amigo que es judío? Levante la mano. Alan, mi esposa. ¿Quién de aquí tiene un amigo que es ortodoxo? Caleb. ¿Okay? ¿Quién de aquí tiene un amigo que es musulmán? ¿Okay? Entonces, porque tenemos este tipo de amigos, una de las cosas que queremos comprender es, en nuestra elección, cómo nosotros sabemos de ellos, podemos ayudarles a ellos. Aquí en 1 Corintios 9, en el versículo 19, dice así, número 4, me hice hacerse, ¿ok? Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Esto es, si tú tienes la intención de evangelizar a alguien que es judío y lo invitas a tu casa a comer, ¿le darías pozole?
¿Ok? Entonces, quiere decir que nuestros jóvenes tienen que tener una idea para poder practicar y poder evangelizar como Pablo lo hizo, de lo que la gente cree. No en profundidad, pero tener una idea de lo que ellos creen. Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio. ¿Ok? Y esta fue la clase que teníamos. Una conversación. Estás tú con tus amigos en un restaurante. Están comiendo, están muy rico, y llega la mesera, o más bien llega el mesero que se hace pasar por mesera. ¿Me entienden todos? Llega un mesero que es gay, pero es sumamente amable. Es más, es tan amable que no te había tocado ningún mesero tan amable, pero automáticamente te das cuenta que es gay. Y todos en la mesa, tus amigos, se percatan de ello. Y entonces uno de ellos expresa y dice: ¿ya ven? La comunidad LGTB son iguales a nosotros. Ellos merecen ser felices. Tienen los mismos derechos a nosotros. Yo no veo mal su estilo de vida ni orientación sexual. Esto es lo que expresan nuestros amigos. Le digo a los jóvenes: ¿qué haces en ese momento? ¿Te quedas callado? No dices nada porque puedes ofender a tu amigo, y los otros amigos dicen: tienes la razón. Yo tengo muchos amigos que son gays, son bien buenísima onda. Es más, hasta me han ayudado a vestir porque tienen muy buen estilo. ¿Y tú qué haces? Una forma en la idea de hacerse es: tiene uno que ser sincero pero tener tacto. Y una manera en que tú puedes expresar es siempre bajo el respeto de los que te oyen, porque si te quedas callado y no dices nada, las personas van a pensar que ¿qué? ¿Qué, hermanos? ¿Qué haces en ese caso? En Gálatas, les decía yo a los muchachos, en el capítulo 6, uno de los grandes problemas que tenía Pablo es que Pablo tenía que comentar lo que él creía. Y lo que él creía era parte de la convicción que él tenía. En Gálatas 4, en el versículo 16, dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Uno tiene que expresar lo que uno cree, pero con tacto. Recuerden que aquella gente que no es cristiana no van a tener las mismas creencias y convicciones que ustedes. Por ejemplo, si quien está sentado ahí es o practica el hinduismo cree y ve a estas personas como dioses. ¿Saben ustedes eso, hermanos? A la comunidad LGTB los ven como dioses. ¿Saben ustedes eso, hermanos? Si tú vas a la India, y mientras yo iba en un Uber, que era más que bicicleta que Uber, motocicleta con Uber, en la calle donde venden como vendedores ambulantes estaba un indio transvesti y estaba dándole bendiciones a los que iban pasando por un cambio de dinero, porque el hinduismo ve al homosexual como dotado por gracia por sus dioses. ¿Quién sabía esto, hermanos? Entonces, si hay un indio ahí que practica el hinduismo, porque indio es de la India, hinduismo es de la práctica de la práctica religiosa, él tiene ese favor. Tienes que ver cómo lo ven ellos. Si quien está sentado ahí es un judío, el judío es muy tajante. Eso es abominación a Jehová. Es muy tajante el judío. Y si tienes a alguien que no tiene religión, entonces siempre lo que puedes decir es esto: bueno, esta es mi comprensión. Siempre puedes expresar eso.
al decir mi comprensión, es lo que tú entiendes de parte de Dios. No excluirlos. Mi comprensión es que Jesús murió también por ellos. Pero ¿qué pasa cuando la conversación se vuelve un poco difícil? Y te dicen, ¿qué crees tú? ¿Está mal ser homosexual? Es que así nació. Y hay este tipo de debates en la mesa de amigos. Levanta la mano a quién le ha pasado, hermanos. ¿Solamente a mí me pasó cuando trabajaba en la compañía que trabajábamos? Levanta la mano a quién le ha pasado, solamente a mí. ¿Qué haces? Te quedas callado y accedes o expresas lo que tú entiendes por parte de Dios. Pablo, cuando dice que se hacía, no quiere decir que estaba de acuerdo, pero que expresaba al final del día lo que era. Y en el desarrollo de esto, vimos por ejemplo en Romanos capítulo 1, jóvenes, Romanos capítulo 1, vimos que Dios nos revela en su palabra que la homosexualidad y el lesbianismo tiene una causa, una razón por la cual se desarrolló así. Dice ahí Romanos 1, en el verso 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28 te dice la razón por la cual sucedió esto. Y como ellos, ¿quiénes? Los que acaba de mencionar, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo me es lícito, mas no todo, ¿qué, hermanos? Conviene. Les pregunto yo, según lo que acabamos de leer, ¿quién los entregó a una mente reprobada? Dios. ¿Por qué los entregó a una mente reprobada? A ver, versículo 28, ¿por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta. Les pregunto yo, hermanos, ¿murió Jesús por el homosexual? ¿Jóvenes? ¿Emma? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué hacemos en este aspecto? Cuando la plática se vuelve incómoda, ¿qué se hace? Ajá. Entonces sí me decía eso, o sea, dice, pero ustedes quién se creen para condenar lo que yo soy, dice, yo así nací, dice, yo desde que soy niño me recuerdo que siempre he sido así. Y le dije, puede ser, le dije, pero la cosa es que tú ya de adulto tienes una elección y la cosa es que no lo conoces, no conoces su voluntad, por eso tú piensas que eso está bien. Y lo que yo le enseñaba a los jóvenes es que nosotros tenemos que decir la verdad, pero con tacto. Contacto. Pero también cuando nos hacen la pregunta directamente, tenemos que decir lo que Dios dice. ¿Me entienden, hermanos? Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Estamos en Santorini, una de las islas más hermosas griegas, ¿ok? Y en uno de los pasillos andaba un papá y una mamá, de unos 60 años los dos. Y estaban paseando con ellos su hijo, quien asumo es su hijo, un joven como la edad de Omar, como la edad tal vez de Josué, con su pareja gay. Y cualquiera al día de hoy diría, ¿qué papá tan moderno? Cualquiera diría, este señor merece ¿qué? Honra y respeto. Pero cuando llega el punto de ustedes, jóvenes, que les van a preguntar directamente, ¿qué van a decir? Pueden decir, mi comprensión es esta, pero la Biblia realmente no aprueba la unión homosexual.
y cuando yo le hablo a alguien, le hablo para ganarlos a Cristo. Es muy popular el día de hoy la unión homosexual. Es muy popular, hermanos. ¿Sabes qué te hacen en Egipto el día de hoy? Si sabes que eres homosexual, ¿alguien sabe, hermanos? Los matan. ¿Sabes cómo lo comprueban? Los llevan a la cárcel y le hacen un análisis del recto para ver si son homosexuales. Y se resulta que sí, los matan. ¿En el siglo qué? 21. Eso es drástico. Nosotros no podemos hacer eso. Debemos de predicar el evangelio. Y veíamos con los jóvenes, ¿es posible que un homosexual se arrepienta? Lo vemos en 1 Corintios 6, 9 y 11, que había gente que eran así y que se arrepintieron. Pero la pregunta es esta: cuando vienen a obedecer del evangelio, ¿pueden seguir siendo homosexuales? Les pregunto, hermanos. Tiene que haber un cambio. ¿Todos están aquí conmigo, hermanos? Ok, entonces estamos viendo la parte de los jóvenes que estamos mirando. Ahora venimos a la parte de la idolatría. Primera carta de Corintios capítulo 8. Y una de las cosas que veíamos con los jóvenes es que cada uno de ustedes tiene una convicción por lo cual cada uno de ustedes practica ciertas cosas. La pregunta que me hacen los jóvenes, o que nos hacen los jóvenes, es: ¿por qué muchos miembros de las iglesias de Cristo practican tantas cosas que parecen ir en contra de lo que se nos ha enseñado desde pequeños? Pues es una de las batallas más grandes que tenemos. Hace 20 años, en el año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, nunca teníamos ese problema porque no había medios. Si alguien lo hacía, nadie sabía, porque no había medios. Pero ahora, como hay medios, todos saben lo que toda la gente hace. ¿Tantos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué no estamos todos bajo la misma regla? La pregunta es: ¿acaso no estamos todos bajo la misma regla? Sí. ¿Por qué unos sí, otros no? Y luego, ¿yo qué voy a elegir? Mi elección estará basada en Dios, en mi prójimo y en ganarme a los demás. ¿Pero por qué? ¿Cómo comprendo esto? ¿Por qué la gente hace esto? 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 1. Aquí leemos esta parte, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Esto es, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una estatua? Nada, no es nada. Lo que veíamos con los muchachos es, hubo una gran discusión en el IV siglo, y la discusión tenía que ver con las imágenes. Esto es, vean el contexto histórico, ¿ok? Los romanos tienen templos. Los templos fueron transformación de los templos griegos. Artemisa era Diana, Zeus era Júpiter, y así sucesivamente. Los romanos, los emperadores, establecen la adoración a el emperador, a Adriano. Esto es, el emperador se hace Dios y dice: yo soy Dios. Tú tienes que adorarme como ¿qué? Como Dios. Y en los varios templos, como el templo de Trajano y Adriano,
en todas las ciudades antiguas se encuentra un templo para el emperador, la adoración para el emperador. La iglesia primitiva fue perseguida porque se le decía esto: solamente di que el emperador es Dios y no hay problema. ¿Qué decían ellos, hermanos? ¿Qué decían los primeros cristianos? No, solamente hay un Dios. Y entonces, por eso al calabozo, por eso a los leones, por eso los mataban. ¿Todos me entienden? Ahora, cuando viene el emperador Constantino, tiene una visión, un sueño, ve una cruz. Y la cruz nunca fue símbolo de la iglesia primitiva. Ve una cruz. Tiene una batalla el próximo día. Gana la batalla y dice que ve la cruz. Desde ahí hace que todo el imperio sea cristiano. Y el nombre que se le da es la Iglesia Universal o la Iglesia Católica. Porque católica realmente significa ¿qué? Universal. Pero como tienen todos los templos, y todos los templos tienen imágenes, ídolos, ¿cómo le hacemos para cambiar los ídolos? Es más, en los tiempos de los emperadores, ¿sabías tú que para no gastar tanto, estaba el emperador y le cortaban la cabeza a la estatua y nada más ponían la cabeza del nuevo emperador? ¿Sí saben ustedes eso, hermanos? Era lo que se hacía. La cabeza nueva, ya quitamos uno, viene el otro, la pura cabeza. Y si quedaba todo deforme con el cuerpo, ni modo. Ahí se va. Pero hubo un gran debate. Hubo quienes dijeron, es que eso es adoración a los ídolos, a la idolatría. Y entonces, en el año 381, se hace una junta en Constantinopla, en Estambul, en Turquía, lo que se llama el Concilio Ecuménico, y dicen, es que está mal tener imágenes en los templos, porque eso es idolatría. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? No se duerman. Yo soy el que tengo que estar dormido, son las 11 de la noche para mí. Y dicen, ok, si esa tercera dimensión es pecado, si esa una dimensión no es pecado. Levante la mano, ¿quién no me entendió? ¿Sí me entendieron? ¿Sí saben la diferencia? Por eso, las iglesias ortodoxas solamente tienen pinturas en sus parroquias y no imágenes. Y los católicos tienen imágenes. La pregunta que les voy a hacer es algo muy sencillo, ¿ok? Es sencillísimo. ¿Creen ustedes que la imagen o la estatua es un ídolo? Voy a repetir la pregunta para que no se duerman. Ay, Señor, les voy a dar un té del sultán para que se despierten, ¿no? ¿Creen ustedes que la estatua o la imagen es un ídolo, sí o no? ¿Lo era en el tiempo de los griegos? ¿Lo era en el tiempo de los romanos? ¿Siguió siendo en el tiempo de la católica? ¿Dejó de serlo el día de hoy? ¿Cómo le vas a explicar tú a tu amigo católico que es un ídolo? Porque ahora tiene la cara de María, la madre de Jesús. ¿Cómo le explicas a alguien que de corazón en la entrada de su casa tiene un crucifijo y a la imagen, según el autor, el artista, de Jesús todo crucificado con sangre? ¿Cómo le vas a explicar esto? Con la Biblia, pero se oye sencillo. Pero ¿cuántos de nosotros no decimos nada? ¿Cuántos de nuestros jóvenes no dicen nada? ¿Por qué? Porque es mejor mantener la amistad que meternos en problemas. Entonces, ellos dijeron, están mal las imágenes, pero las pinturas no. ¿Ok? Ahora viene otra pregunta. Si estás sentados con ellos, ¿cómo le vas a hacer? Cuando viajas tú al Medio Oriente, a donde quiera que tú viajes, y yo les recomiendo, hermanos, siempre a todos, de todo corazón,
que si tienen la oportunidad alguna vez viajen al Medio Oriente para tener un mejor conocimiento de las religiones y tradiciones orientales. Toda la gente piensa que todos los países son como Estados Unidos, te das cuenta que no es así. Tú entras al Medio Oriente y te das cuenta que estás en otro mundo, otro lugar, y te das cuenta automáticamente. Si tienes un amigo que es musulmán, ¿quién tiene amigos que son musulmanes, hermanos? Ok. ¿Quién tiene realmente? Ok. Tú entras a sus casas, te tienes que quitar los zapatos. Unos invitados, unos zapatos. Ausente de toda imagen. Lo único que ellos tienen en sus casas es el nombre de Dios en caligrafía, en arte escrito. Es lo único que tienen. Alá en caligrafía y Mahoma en caligrafía. Es lo único que tienen ellos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo empezó la religión y por qué es importante conocer de ellos? Porque nuestros jóvenes van a tener muchas amistades musulmanes y muchas de nuestras jovencitas serán pretendidas por musulmanes. A ver, como les digo en mi clase, ¿ya les echaron los canes los musulmanes? Did they throw the dogs to you? A ver, Shirley, do you know what I'm talking about? No voltees a ver a tu papá, mija, mírame a mí. Se ríe nada más Shirley. Ahora, los musulmanes es una religión que nace 6 siglos después de Cristo, pero la religión más ordenada de todas las religiones de todo el mundo, y a diferencia de todas las demás, una religión con base a la conversión de los demás. ¿Es peligrosa el musulmán? Son muy amables, gente muy linda, pero nunca confundas los valores familiares con la convicción religiosa. Porque cuando tú conoces a un musulmán dices, este es más disciplinado que yo hasta en mi propio cristianismo. Este trata mejor a la mujer que yo, a mi mujer. Este es mejor padre que yo. Porque la mayoría de las religiones tiene muchos valores morales en gran estima. Y los musulmanes no es la excepción. Son hospitalarios, son gente muy linda, y al igual que todas las religiones hay varias denominaciones, algunas muy ortodoxas, algunas muy radicales y algunas muy normales. Pero les pregunto yo, hermanos, ¿quién de aquí sabe cuáles son los 3 lugares más sagrados para el musulmán? Iván. Caleb. No, sí, tú sí, pero Iván. ¿Quieres decir uno, Caleb? ¿Ah? Bueno, ahora la Hagia Sofía. Muy bien. Hermano. ¿Ah? Jerusalén. ¿Pero cuál es el más sagrado? ¿Ah? Meca. La Meca. ¿Por qué, tía? ¿Qué hay en la Meca? A las víboras de la mar, de la esa. ¿Sabe qué hay adentro de la Meca? ¿Sabe qué hay adentro de esa caja? ¿Ah? Sí, pero ¿saben qué? Hay una piedra negra que ellos creen viene de otro planeta. ¿Sabían ustedes, hermanos? Una piedra negra. Y le dan vueltas. Pero el Islam, hermanos, tiene varias columnas. Y no hay amenaza más grande para el cristianismo que el Islam. El día de hoy. No hay amenaza más grande. Te voy a decir algo. Si un musulmán llega a enamorar a una de tus muchachas, ya todo se acabó. Ya se acabó todo. Porque la mayoría de ellos, si crees que uno mexicano es machista, no has visto un musulmán. Agárrate. ¿Alguien tiene amigos musulmanes? ¿Son así o estoy siendo muy extremista? A ver, ayúdenme, hermanos, porque
¿Comen cerdo? No. No comen cerdo. ¿Quién inventó el taco al pastor? Los musulmanes. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? Pero era de borrego. Y llegó a México y que lo hacen de cerdo el taco y le echaron chile. Estoy hablando en serio. El taco al pastor era de borrego originalmente. Es un tápico árabe, es un platillo árabe eventualmente que se hizo muy turco. Pero ¿por qué tenemos que saber de esto? Porque cuando te sientas a la mesa con alguien, tienes que saber qué creen para poder convencerlos o compartir el evangelio con ellos. Te voy a decir algo. El problema con el musulmán, hermanos, es que el musulmán tiene varias columnas, varios fundamentos, pero uno de ellos es los profetas. Ellos dicen, nosotros tenemos los 7 profetas. Y cuando tú dices, es que yo creo en Jesús, dicen, nosotros también creemos en Jesús. Entonces tú dices, espérame, ¿cómo que? Sí, Jesús es un profeta totalmente. Jesús es un profeta. Una vez caminábamos por un mercadito ahí de Florida, en Kissimmee, y había uno que era musulmán y lo empezamos a evangelizar y le digo, no, pero es que Jesús dice, no, yo también creo en Jesús. ¿Sabías tú que ellos creen en Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre su creencia en Jesús y nuestra creencia? Exactamente, Jesús no es el último profeta. Mohammed es el último profeta. Y por lo tanto él tiene la última revelación. Y parte de esa última revelación es ello. Ellos nos consideran a nosotros como ellos ven iglesia católica, iglesia ortodoxa, todos los ven iguales. Ellos lo ven igual todo. No lo separan. Lo ven todo junto. Ellos cuando ven Estados Unidos, ¿sabes por qué se burlan? Porque dicen, no, tu presidente está casado con la tercera, cuarta mujer, ¿y eso qué es? Debería tener la primera y tener concubinas. Así lo ven. Y en este aspecto generalizan todo. ¿Por qué es importante que los jóvenes conozcan de esto? Porque los jóvenes tendrán debates con sus amigos y porque tendrán que saber qué contestar cuando ellos les pregunten qué contestar. Y si tú no sabes algunas de sus prácticas, tales como no comer carne, tales como no entrar con zapatos, tales como la práctica del Ramadán, tales como sus 3 lugares sagrados, tales como lo que enseña el Corán, entonces tendrás un gran problema cuando los quieras evangelizar, porque va a ser que vas a salir tú evangelizado más que ellos. ¿Y cuántos no les ha pasado eso? Por la falta de conocimiento bíblico. Entonces, cuando vemos este concepto de los jóvenes y este desarrollo, ¿por qué? Ellos tienen que entender por qué. Ellos tienen que saber por qué. Pero cuando viene un musulmán, no lo tienen que ver así como el diablo, no. Porque también tienen que evangelizar al musulmán. Tienen que saber lo que ellos creen. Y siempre bajo la idea de, yo entiendo esto, déjame compartir a Jesús contigo. Lo abro para preguntas finales. Esa es una clase de jóvenes realmente más que de adultos. Pero también los adultos están aquí. Preguntas finales, hermanos. Preguntas finales. Santo.